Bien, por ahí les compartí un libro, el cual pueden ustedes utilizar para repasar los temas vistos. ¿Sí? Y él trata sobre la instalación de las redes. Son 40 hojas, pueden tomarla ahí y repasar, ¿ok? Bueno, de las redes ya vimos toda la parte de su instalación y vieron igual cómo hacer un ponchado, cómo realizar la parte de la estructura, cómo ir. Pero ahora hay algunos otros detalles, por ejemplo, que nosotros también nos podemos encargar, que es, por ejemplo, solucionarle las fallas a las empresas o organizaciones. Y ahora vamos a conocer de qué tratan esas fallas, cómo podemos solucionarlas. Son muy comunes, aunque no lo crean, y es por lo que mayormente siempre se nos habla para ir a reparar estos tipos de problemas. Y a veces es algo tan mínimo que, que perjudica mucho. Por ahí alguien sabe cuáles son las fallas que puede tener una red. Entonces vamos, lo que tenemos que hacer es un diagnóstico de red, ¿okay? Es decir, ser como los médicos en este caso, ¿ok? Y darle solución a esos problemas, ¿ok? Detectar cuál es el problema y darle la mejor solución y de manera más rápida, ¿ok? Entonces, nosotros podemos hacer toda la red, ¿ok? Todo. Pero al final de cuentas, ahí ya una vez realizada, pues surgen algunos problemas. Entonces, ya sea que nuestra red esté bien y sea problema del equipo o viceversa, ¿ok? Entonces, nosotros aquí en esto vamos a conocer cómo diagnosticar la red para que ustedes puedan brindar una solución en cualquier ámbito. Entonces, bueno, también algo surge aquí. ¿Cuándo vamos a diagnosticar una red? Cuando tenemos una conexión lenta de internet o simplemente no nos podemos conectar a través de nuestro ordenador. Esos son los problemas en sí. Los problemas comunes que va a tener nuestra red, ¿ok? Les digo, cuando ya tenemos hecho toda nuestra red, ahí es donde empezamos a ver si la infraestructura que nosotros instalamos da una buena conexión o hay una conexión muy lenta. Entonces aquí tenemos que saber por qué nuestra conexión, si la habíamos planificado bien, por qué es una conexión lenta. O por qué no podemos conectar el equipo al internet o en la red local, por qué no podemos imprimir, por qué no podemos acceder a algún otro equipo, por qué no podemos compartir información. ¿Okay? Entonces, aquí es donde estamos teniendo problemas en la red y a veces tenemos que hacer toda una verificación para saber qué es lo que está pasando con ello. ¿Okay? Bien, entonces, para poder realizar un análisis de red en la cual está ese ordenador que no se puede acceder a internet o tal vez no puede compartir un documento con otro nodo de la misma red. Acuérdense que un nodo pues significa otro equipo. ¿Sí? Es necesario utilizar la herramienta diagnóstico de redes. Esta herramienta pues lo tiene precargado ya el sistema. Ahorita la vamos a utilizar para que ustedes vean cómo darles una solución a este problema. ¿Okay? Con lo cual podemos identificar el problema y brindar una solución correspondiente. ¿Okay? Entonces, aquí a veces también nos indica, por ejemplo, si tenemos algún daño, por ejemplo, no estamos bien conectados o
o es algún otro problema, ¿ok? Entonces, ya sea que nos podamos apoyar con nuestro sistema operativo o de manera física, nosotros también tenemos que observar nuestra red. Bueno, y en sí, ¿qué es un diagnóstico de red y para qué sirve? ¿Sí? Un diagnóstico de red es un procedimiento que realizamos para determinar e inspeccionar todo lo que está sucediendo dentro de nuestra red. Observar cómo está fluyendo la información, si está fluyendo bien, ¿sí? O si hay intermitencia. Toda esta parte tenemos que analizarla. ¿Okay? Entonces, para ello se aplican diferentes herramientas que nos permitirán detectar posibles fallos o errores en los registros, asimismo eliminarlos y corregir las deviaciones. ¿Okay? Por ahí igual vamos a ver esas herramientas, cuáles son y para qué nos sirven. ¿Okay? Cómo podemos implementarlas. Y muchas veces, créame que no se nos habla tanto como para instalar una red, sino para solucionar los problemas que una red tiene. ¿Sí? Para eso es lo que más se habla a las personas que estudian este tipo de cosas. Pero también, obviamente, tenemos que saber cómo se instala la red, que es lo que vimos, para ver qué diagnóstico puede tener. Entonces, nosotros aquí, bien, entonces, ¿cómo funciona un análisis de red? Okay, vamos a ver, para realizar un análisis de red, lo que necesitamos conocer es primero la estructura, ¿okay? ¿Qué infraestructura tenemos? ¿Okay? ¿Cómo está realizada esa red? El diseño y el grado de implementación que tiene. ¿Okay? Es decir, cómo está formada la red. Esto es para problemas mucho más grandes, es decir, si ya nuestra red está saturada, es que hacemos esto, ¿ok? Para ello tenemos que recabar los datos, es decir, de dónde está conectado, tomar toda esa información, qué tipo de equipos están implementados, la marca, modelo, y ver las características de esos equipos, ¿ok? Si realmente son equipos competentes para estar en esa red o no. Entonces, por ahí siempre es importante investigar esa parte de los equipos que se están utilizando, es decir, el switch, el router y ver las características de esto. Y analizar si sí nos da un buen soporte esta parte o no. Bueno, por ahí igual tenemos que ver si es buena la calidad en algunas zonas y en algunas no. Ver la calidad de los nodos, si están bien realizados. ¿A qué me refiero con los nodos? A la parte, por ejemplo, si tienen un buen ponchado, cómo se encuentra el estado del cable, si ya está, por ejemplo, tostado, en dado caso que esté en exterior, por ejemplo, si no está húmedo, ¿okay? Ir analizando cada uno de los nodos, ¿ok? Tienen que ir analizando que estén bien, revisar minuciosamente toda la infraestructura de una red, comprender cómo funciona de principio a fin, ¿sí? Es decir, desde la parte donde estamos conectados del switch hasta el equipo. Bien,
por ejemplo, cuando nosotros somos lo que hacemos la red, en este caso, pues ya conocemos cómo está la red conectada porque nosotros la realizamos. Y aquí es un poco más fácil de analizar la red y la posible problemática. Pero, por ejemplo, esto es cuando no lo hemos realizado nosotros. Entonces es por eso que tenemos que recabar toda la información como está realizada la red. Y bien, los pasos para realizar un diagnóstico de red e identificar todos los problemas de la conexión son los siguientes. ¿Okay? Son los que encontramos aquí. Por ejemplo, aquí, Miguel, ¿nos puedes apoyar? Sí, diagnóstico de red. Pasos para realizar un diagnóstico de red e identificar todos los problemas de conexión. Revisar la conexión al equipo ya sea por vía cable o por Wi-Fi. Revisar la configuración de red del equipo. Revisar los nodos cable UTP si no tienen algún problema. Verificar la red en algún otro equipo. Probar la conexión con otro cable. Reiniciar el equipo. Restablecer la red. Ok, gracias. Entonces, estos son algunos de los pasos que nosotros podemos seguir para analizar la problemática de la red o hacerle un pequeño diagnóstico. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, esta es para si no tenemos conexión a internet, entonces viene alguna persona y nos dice, mire, tengo problemas para conectarme a internet o no tengo internet. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir al lugar donde se encuentra esa persona y vamos a revisar la conexión al equipo. Es decir, vamos a detectar por qué medio está conectado, ¿ok? Si es por Wi-Fi o tiene cable. Bien, si tiene cable, vamos a revisar en la parte trasera del equipo si el cable está conectado. ¿Por qué? Muchas veces las personas que trabajan ahí o que tienen el equipo dicen, no tengo internet, entonces desconectan el cable y quieren volverlo a conectar y no lo conectan bien. Entonces, cuando ya nosotros lo conectamos, ya ahí tiene, digamos, la red nuevamente. Entonces, eso es lo primero que tienen que detectar, si está conectado el cable. ¿Okay? Y si está bien conectado. Entonces, cuando ustedes lo desconecten, aprovechen también a revisar si el ponchado está bien realizado. ¿Okay? Si no tiene algún daño, por ejemplo, no todas las personas saben retirar el cable del equipo. ¿Okay? Por ahí les enseñé en la clase anterior, el conector tiene un pequeño plástico en la parte superior que se tiene que oprimir para retirar. ¿Okay? Y si eso no lo apretamos bien, se tiende a romper y cuando lo volvemos a conectar, no queda fijo, sino se mueve. Entonces no nos da una buena conexión y hay que realizar otra vez el ponchado. Bien, entonces ya revisamos y conectamos el cable y si funciona, ya quedó esa solución, ¿ok? Bien. Si no queda así, nosotros tenemos que revisar la configuración de la red del equipo. Entonces, revisamos la configuración, si tiene una buena dirección IP. ¿Okay? Revisamos el DNS. Y, por ejemplo, ahí es donde vamos a hacer el pequeño diagnóstico de la red. El pequeño análisis. Ahorita vamos a ver cómo es que se hace esta parte y dónde es que ustedes verifican la configuración de la red. Bien, entonces, si nosotros revisamos que tenemos bien la configuración, entonces ahora lo que hacemos es que vamos a verificar la red en algún otro equipo. Es decir,
Si hay algún equipo cercano a nuestro otro equipo, cambiamos el cable un momento. ¿Para qué? Nos va a servir esto para verificar si el cable no está dañado. Si veo que al conectarlo ya tengo conexión con el otro equipo, entonces significa que es el cable el que está mal. Bueno, esto lo pueden hacer así con el equipo. En dado caso que no haya un equipo cerca, van a tener que utilizar la herramienta del tester para verificar el cable. Bien, si esto tampoco funciona, intenten conectar. Si este está conectado en el switch, deben de cambiar de puerto. Si tampoco funciona esa solución, pasamos ahora a reiniciar el equipo, porque muchas veces nosotros al iniciar el equipo, el sistema operativo no carga bien y algunos elementos no los reconoce. Igual realizamos esta parte. Bien, si sigue fallando esta red, nosotros tenemos que ir a la opción de restablecer la red, que va a eliminar la configuración de toda esa parte, ¿sí? Tanto sea para Wi-Fi o de la otra, o por cable, ¿ok? Bien, esos son los pasos. Ahora, si la conexión es por Wi-Fi, tenemos, número 1, tenemos que ver que el dispositivo que está emitiendo la señal del Wi-Fi esté encendido. También tenemos que verificar si está proporcionando la red, ese Wi-Fi, es decir, si tiene internet. ¿Cómo lo comprobamos? Con algún otro equipo. Bien, si aparece que sí, tenemos que checar igual la configuración que tiene el equipo. Entonces, si vemos que la configuración está bien o está errónea, pues la cambiamos. Y si está bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es reiniciar el equipo y si no funciona, también tenemos que restablecer la red, ¿ok? Pero restablecer la red en Wi-Fi elimina la parte de la contraseña, es decir, tienen que tener en cuenta que al restablecerla deben de tener la clave Wi-Fi. Entonces, eso serían la parte de los pasos que ustedes deben de seguir para esa parte.